y muy importante porque nosotros podemos ver, por un lado, las falacias que en el caso particular que nos ocupa no son simples paralogismos, son sofismas. La diferencia no es ingenua. Existe una capital diferencia. Cuando existe conocimiento de causa, cuando existe capacidad y experiencia, como nosotros advertimos en el ala del Ministerio Público, evidentemente que no estamos en presencia de argumentos ingenuamente o desconocedoramente puestos en su pensamiento por profesionales que no pueden de ninguna manera cometer los errores profesionales, porque el error profesional es inexcusable. Y más en el caso del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público es el representante de la sociedad, constitucionalmente y desde el punto de vista legal. La propia ley orgánica así lo manda del Ministerio Público. Para representar a la sociedad, se necesita representarla con lo verdadero. Desde los presocráticos pasando por Platón, lo verdadero es el discurso de las cosas que son. Es el discurso de decir lo que las cosas son. Pero lo falso, decía Platón, es el discurso de decir las cosas que no son o como no son. Usted ahora se enfrenta, señoría, y el país, al discurso verdadero que está en esta ala, que está de este lado, por la atención que merece este caso para el país, por muchas razones. Una primera razón tiene que ver con el interés marcado de la población dominicana debido a la tradicional impunidad y corrupción rampante en el Estado dominicano, al cual se han aliado tradicionalmente entes privados, cosa absolutamente innegable. Pero el punto filosófico tradicional de los más discutidos, de los más reflexionados, es precisamente la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando usted conozca la verdad que vamos a exponer en representación del ingeniero Francisco Pagán, se impondrá la libertad. Porque solo ella es la posible en este caso. La total y absoluta libertad. La que es pura y simple. Por una razón sencilla, señoría. Es la verdad como revelación, es la verdad como coherencia, es la verdad como utilidad, es la verdad como norma, o es la verdad como correspondencia. No es un tema tan sencillo, señoría.
Y yo no vengo aquí a filosofar. Yo vengo a hablar, a argumentar, a decir, pero decir en derecho no es probar. Yo lo voy a probar. Le prometo eso. Le prometo que la petición final ya anunciada es una petición que descansa en pruebas absolutamente irrefutables y no es necesario abarcar la totalidad de las pruebas. No son, señoría, las descomposiciones vocales o los decibeles más altos que dan la razón al ser humano cuando de alguna manera expone. ¿Usted sabe qué es lo que da la razón? La verdad. La verdad de los hechos versus los sofismas de los hechos y el derecho que ha planteado el Ministerio Público. Para mí, tristemente, porque si tengo que admirar a personas del Ministerio Público, comenzando por la magistrada Miriam Germán, tengo que hacerlo también con dos queridos amigos, respetados y admirados. La magistrada Jenny Berenice Reynoso, directora general de persecución, tremendo cargo, merecido, sobradamente merecido. Y con quien comparto la mocanidad, que por ser mocano no somos más que nadie, pero sí justicieros. Hemos ajusticiado, contribuido a justiciar a los dos más grandes y sanguinarios sátrapas de la República Dominicana, como lo fueron Ulises Ceró y Trujillo. Por lo tanto, estamos hechos, Wilson y yo, de alguna manera, algo se nos pega. Pero eso no le quita el honor que también hago en compartir con el resto del Ministerio Público, algunos de los cuales he compartido en barras diferentes o en iguales barras, quizás, y a otros que los vengo a conocer ahora, pero que me enorgullece compartir barras contrarias. Pero no es la altitud de la voz la que finalmente aquí va a preponderar en su pensamiento y en su decisión. El Ministerio Público ha anunciado que esta operación es una operación antipulpo. La nuestra no es una operación. Es una defensa antipiciego, antituerto. Porque nosotros aquí venimos a defender con los dos ojos abiertos. No somos el pirata. No adolecemos, no tenemos problemas de ceguera. La responsabilidad del Ministerio Público es, desde el propio símbolo de la justicia, en la balanza para el juez, pero en el caso del Ministerio Público como representante de la sociedad, es no prejuzgar lo que ya ha prejuzgado, no actuar en acusar, y la solicitud de medida de coerción no es una acusación, es una preliminar acusación, es una cintilla, la corrijo 20 veces, la he corregido en clases, en conferencias y se sigue repitiendo la cintila. El diminutivo de cinta es cintilla. Quizás se corrija algún día. Vengo a contribuir a la verdad.
Ya el Ministerio Público anunció, sin investigar, que aquí hay toda una madeja, una estructura mafiosa, un entramado, es decir, un espacio lleno de tramos que la única explicación que tienen es que Francisco Pagán, junto a Aquiles Christopher, se unieron para beneficiar a Alexis Medina Sánchez. Eso es una falacia argumentativa porque no tiene ningún anclaje en prueba alguna. Tengo una compañera de mi estudio profesional, de nuestro estudio profesional, que a veces en las 2 o 3 ocasiones que me he referido a lo que voy a decir, se impacta porque dice, si va a hablar de Toulmin, lo esperamos por media hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas. Puedo hablar de Toulmin y del esquema Toulmin por muchas horas, lo reconozco. Pero Stephen Toulmin nos da el sostén de lo que vamos a hacer. Y no voy a desgastarme en un discurso etéreo. Esto tiene concreción. Y la lógica tradicional, que es la que supera Toulmin, está fundamentada en los hechos. ¿Qué son los hechos, señoría? La relatoría de los hechos que han descrito, en este caso, los miembros del Ministerio Público. La relación entre una historia mal contada por el Ministerio Público, incoherente, inconsistente, que falsea en todo momento y que le faltan muchas patas. Dirán, bueno, señoría, es que estamos comenzando a investigar, pero señores, que usted dijo ya que aquí hay una urdimbre delincuencial, hay toda una suma de esfuerzos alrededor de un crimen, multiplicado por 6, o por 7, o por 8, o por 10. Ya hoy se suma el soborno. Yo no sé si ustedes, los colegas, sabían que había soborno. Yo me entero hoy. Porque el Ministerio Público está cada día tratando de construir lo que ya es un prejuicio. Aquí, señoría, le adelanto, aquí no vamos a conocer medidas de coerción. Y me perdona. Ya todas estas personas, y particularmente Francisco Pagán y Alexis Medina Sánchez, están condenados. Lo están por el interés social, legítimo. Pero la sociedad no tiene el conocimiento que sí tiene que tener por mandato profesional el Ministerio Público y que nosotros como defensa estamos llamados también a tener por mandato profesional deontológico el pleno conocimiento de esto. No nos luce, señoría. Estamos frente a un Ministerio Público que es un pulpo o que quiere destruir un pulpo. Pero tenemos un Ministerio Público hemipléjico que solamente ve su verdad, no la verdad en correspondencia con los hechos y con la verdad. La hemiplegia, lamentablemente, le ha matado el lado derecho, el lado de la verdad, el lado de la defensa, que es la que vamos nosotros a exponer. Yo voy a hablarle inmediatamente, señoría, no del mundo de Sofía de Gardner, no. Yo le voy a hablar del mundo de las mentiras del Ministerio Público y de las pruebas que soportan la insuficiencia probatoria, la inexistencia de causa probable, de qué adolece la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público. No se llegaba a Pagán
sin Aquiles. Primer elemento. Búsquense en Google, señoría, ¿dónde está el edificio de fiscalización de la OISOE? ¿Usted sabe dónde está? En la César Nicolás Penson. Ahí despachaba ese delincuente llamado Aquiles Christopher. Pero el delincuente del que habla el Ministerio Público. Si hay dos hombres serios en este mundo, Aquiles es el primero. No porque lo diga yo, lo dicen sus hechos. Pero ese señor era el que le llevaba la agenda. Ingeniero, usted no tenía secretarias, usted no tenía asistentes. ¿Usted sabe dónde está la OISOE? El edificio donde despachaba Francisco Pagán Rodríguez. En la Doctor Báez. Yo no sé si es el mismo lugar, la César Nicolás Penson y la Doctor Báez. Calcule y búsquelo en Google. No, búsquelo en Google. Pregúnteselo al señor Google, magistrado. ¿Cuántas cuadras hay? Yo que fui asesor externo, honrosamente de Pagán, no fui un día que no hubiera un hormiguero de gente, de contratistas, de todos los niveles. Ahí encontré yo a las personalidades de la construcción, de la asesoría de construcción, de la arquitectura. Encontré al ingeniero estructuralista para mí, en lo que sé, por referencia, el estructuralista más importante del país y creo que de la zona, por lo menos del Caribe, Reyes Madera, por ejemplo. Encontré sinvergüenzas, contratistas, claro, no se lo iba a decir, que por referencias ya y por las investigaciones y fiscalización, como usted verá, que realizaba el ingeniero Pagán, sí habían sido identificados como tales. ¿Por qué? Porque esa fiscalización que dirigió ese señor que está ahí atrás, es cierto, lo vi obra por obra, en las 436 obras, 33 obras que se evaluaron y fiscalizaron. Por órdenes de ese señor que está acusado ahora de ser, doctor, de haber concertado con Aquiles Christopher. ¿Usted ha visto lo que dice el Ministerio Público en el acápite, los numerales 133, 134, 135 y 136, que es donde el Ministerio Público son parte de las imputaciones que el Ministerio Público le formula ¿Qué número, señoría? Al ingeniero Pagán, a partir de de los numerales 133 en adelante. Sí. Ahí están las imputaciones que el Ministerio Público le formula al ingeniero Pagán. Entonces, de manera específica, el Ministerio Público presenta documentación y hace aclaraciones. Entonces, nos gustaría que usted se refiriera a esas imputaciones que el Ministerio Público formula de manera amplia, 172, 178, es decir, tiene una gran parte de a eso voy, señoría. Imputaciones donde, entonces porque lo otro, entonces estaríamos incurriendo en lo mismo que le hemos criticado al Ministerio Público, que se esté refiriendo a ingenieros, contratistas que sobrevaluaban, que sobornaban. Si nada de eso ya al juez le interesa. Al juez le interesa es esta parte nada más. Ya lo otro es que se discuta después si es necesario. Entonces, el Ministerio Público hace imputaciones específicas aquí
Y al juez le gustaría que usted se refiriera a eso. Claro, claro, pero a eso voy, ya comencé. Si me deja, usted verá que desarrollaré exactamente lo que me ha pedido, a eso voy. Pero tengo que anunciar, para no perder el tiempo al final, en que la pregunta que usted se tiene que hacer cuando escuche cada uno de nuestros argumentos y pruebas es si en el caso es imprescindible la prisión preventiva para lograr los propósitos del proceso. Es el juez, usted puede estar seguro que aunque usted no se lo pida, tiene la obligación de ponderarlo. Bien, entonces vamos inmediatamente a continuar con el desarrollo del primer elemento que establece el artículo 227 del Código Procesal Penal, la insuficiencia probatoria del Ministerio Público para sostener la probabilidad de condena de Francisco Pagán Rodríguez y con ello, evidentemente, el segundo elemento, luego de la tipificación de la conducta. Como usted señala, lo primero que se le endilga, y esto se me está nublando, es la vulneración del sistema de compras y contrataciones públicas a través de procedimientos de urgencia para beneficiar a Alexis Medina y sus compañías, especialmente a Dol Medical Supply, SRL, con contratos de equipamientos de diversos hospitales, sobre todo los hospitales Arturo Orgullón, Cabral Ibáez de Santiago y el doctor Toribio Mencosme de Moca. Usted sabe, señoría, ¿cuántos proveedores del Estado hay al día de hoy? 78.897 proveedores del Estado. ¿Usted sabe cuántos proveedores de equipos médicos tenía la OISOE? Más de 20. Más de 20. Más de 20, señoría. Usted podrá ver esta sábana de proveedores de equipos médicos de la OISOE. Esa sábana, señoría, en esa sábana usted no encuentra ni siquiera Dol Medical en esa. Porque ahí usted va a encontrar proveedores como Supralab, SRL, Productos Medicinales Promedca, Dol Medical Supply, la del encartado, en este caso investigado, ahora imputado, Alexis Medina Sánchez, se le atribuye a él, K Supplies, Vectra Consulting, y estamos respondiendo a la primera imputación, Seminsa, Diprimedia, Gival Medical SRL, Lalpe SRL, Saipan, Consorcio Consultores Unidos, Argos Farmacéutica, JM Endocer, Aquamar, entre otros. Por ejemplo, Supralab, en negocio lícito, monto de órdenes de cambio, 1.533.180. 35 millones, 9.200.000, 131.000, 131 millones, 297 millones, 51 millones, 182 millones, Vectra Consulting, Trochas Enterprise, 351, y usted encuentra en esta sábana que usted va a tener, más este documento, una cantidad enorme de pruebas que demuestran que Dol Medical Supply, no era la única empresa que servía a los fines y propósitos del equipamiento de los hospitales que construía, en este caso,
la supervisora de obras del Estado. El Ministerio Público dice que Domedical Supply, por ejemplo, a la que atrajo en contubernio con Aquiles Christopher, el ingeniero Francisco Pagán, beneficiaron con 2.200 millones de pesos por concepto de equipamiento a las empresas de Alexis. Le voy a poner un ejemplo, señoría. Cuando usted hace un contrato de obra, de construcción, de equipamiento, usted factura o prefactura o hace una proforma. Recuérdese que en equipos no hay cubicaciones. En equipos hay facturas. Se cubica lo que se puede medir, lo que tiene volumen y lo que tiene las demás condiciones que usted como ingeniero, que no lo sabe el país, que lo sepa ahora, ingeniero civil que usted es, sabe lo que estoy diciendo. Usted sabe cuánto, por ejemplo, entregó en equipo a Alexis Medina Sánchez, el 40%. ¿Usted sabe cuánto facturó? El 40%. ¿Y usted sabe quién fue o cuál fue la empresa que completó la diferencia? Yo se lo dejo de tarea al Ministerio Público que investigue, que el ala izquierda de la verdad la investigue el Ministerio Público. Negocio legítimo de la otra empresa que surtió los equipos del 60%. Otra imputación de las que usted dice, señoría, la OISOE no tenía poder ni competencia para contratar el equipamiento de los hospitales. Vamos a ver. Vamos a ver. El Ministerio Público, tuerto y ciego, le presenta a ustedes una verdad que es un sofisma. El acuerdo de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Servicio Nacional de Salud y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Ese contrato está suscrito el 8 de octubre del año 2015 y efectivamente el artículo 3º establece que las obras objeto del presente acuerdo serán supervisadas, fiscalizadas y cubicadas por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y pagadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hasta ahí está muy bien. Le cedo la razón al Ministerio Público, magistrada, magistrado. Pero este contrato establece que la vigencia desde la fecha de la suscripción del presente contrato es hasta el 16 de agosto del año 2016. Lo dice el artículo 5º de este acuerdo de colaboración interinstitucional entre estas tres entidades. ¿Qué le faltó decir a los miembros honorables del Ministerio Público? Lo siguiente, tan sencillo como lo siguiente. Adendum al acuerdo de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MISPAS, el Servicio Nacional de Salud, SNS, y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. ¿De qué fecha es ese adendum? Del 28 de marzo del año 2016. ¿Y qué establece precisamente el artículo 3º en su párrafo? Usted recordará, le suena lo que ya decía el párrafo anterior del artículo 3º del acuerdo interinstitucional. Esto no me deja ver. Las obras objeto del presente acuerdo serán: 1. Supervisadas, fiscalizadas, cubicadas y pagadas. Repito, párrafo.
Artículo 3 del adendum. Las obras objeto del presente acuerdo serán supervisadas, fiscalizadas, cubicadas y pagadas por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Todo yo lo voy a pasar para allá con la idea de que me lo pasen de nuevo. No es controvertido, pero no lo dijeron. ¿Cuándo lo dijeron? Ah, porque no le convenía. Fue lo que escuché. Ahora es por conveniencia que se acusa. Falacias. Falacias. Me quería crucificar en una oportunidad el querido amigo, el doctor Marinho Vinicio Castillo, Vincho, en ocasión de una disputa que teníamos en un tribunal. Y yo canté la canción de palabras, palabras, tan solo palabras. Yo no soy de karaoke, pero le confieso que entre mis aficiones está la música. Soy un músico frustrado, toqué piano un tiempo, mucho tiempo, siendo muy niño. Y también me atreví hasta a cantar y dirigía coros. Por lo tanto, algo debo saber de engolar, cosa que me desagradó cuando don Vincho Castillo quizás no le gustó aquella canción de palabras, palabras, tan solo palabras. Eso se lo transfiero al Ministerio Público. Pero hay una cosa, señoría. El Ministerio Público falta la verdad porque repitieron a Arturo Grullón que ya los Grullón me pesan en la cabeza. Tengo muchísimos amigos Grullón, pero me pesan a partir de estas reiteradas palabras del Ministerio Público. Ciertamente los equipos inicialmente puestos en proforma, es decir, en prefactura a la OISOE por parte de DOMEDICAL, fue de algunos 400 millones de pesos en equipos. ¿Usted sabe cuánto finalmente se facturó y se entregó? 160 millones de pesos. Lo que se dice es que se asociaron para que lo que no entregaron, que no facturaron y que no cobraron, eso es parte de la nada apreciable suma, despreciable suma de 4.700 millones de pesos que ustedes sustrajeron en coordinación con toda esta gente a través de los diferentes elementos institucionales que intervienen en la solicitud. Pero yo me pregunto, señoría, y le pregunto, ¿quiere decir que si un empresario le vende al Estado Dominicano, le entrega lo que facturó, le cobra lo que facturó, se lo sustrajo al Estado Dominicano? Yo quiero saber si a partir de ahora algún empresario, no de equipos médicos, estaría en la disposición de venderle al Estado Dominicano. Yo creo que este caso va a marcar un antes y un después. A partir de este momento, si se acoge la tesis del Ministerio Público, no quedará nadie que le sirva al Estado Dominicano, porque lo habrán a acusar de sustracción, de desfalco, de concusión, de prevaricación, de coalición de funcionarios y de hechos incompatibles con las funciones públicas. Peor, de limpiar el dinero, de lavar el dinero, porque venderle al Estado Dominicano es lavar dinero. El Cabral Ibáez, ¿usted sabe cuánto fue la proforma? ¿Cuánto era el equipamiento? 390 millones de pesos. ¿Usted sabe cuánto entregó en equipo y cuánto facturó y cuánto cobró ese señor o las empresas de él?
170 millones de pesos. Se robó la diferencia. Faltan equipos. Lo peor es, sí, faltan equipos, claro. Los equipos que él no vendió. Y le dicen, el doctor Toribio me come de Moca, fue una comisión. Yo quiero saber, ingeniero Pagán, como es director de OISOE, ingeniero Aquiles Christopher, a ustedes lo invitaron a participar en esa inspección donde ustedes tenían la obligación y el derecho de confrontar las verdades de esta ala, los sofismas de esta ala. A usted, señor Alexis Medina Sánchez, lo invitaron, o alguno de las personas que trabajaba para usted o que compartía la sociedad con usted, lo invitaron. Esa fue una cena servida, preparada para una inspección acomodada a la historia fabulada que el Ministerio Público ha construido en este caso. Estoy siguiendo un guión, señoría, para abreviar, pero recuérdese que no es cualquier cosa lo que a estas dos personas le están imputando. No estamos hablando de cualquier cosa. Mire, señoría, mientras yo estuve ahí escuchando al Ministerio Público y agudizando mis oídos, a pesar de los estentores del Ministerio Público en muchas ocasiones, de las interrupciones, de las impertinencias, yo nunca me reí, yo nunca me burlé, yo nunca elevé la voz, solamente al final, por la desconsideración. Porque cuando no le dan la voz para hablar, o no le dan el derecho para hablar, usted lo arrebata. Al que le sirva el traje, que se lo ponga. Yo soy demasiado respetuoso del uso del derecho que tiene el Ministerio Público de hablar. Que me dejen hablar, que oigan la verdad mía ahora. Que oigan lo verdadero. Que oigan afirmar lo que es, no decir lo que no es, que es la verdad, a juicio de Aristóteles también, alumno de Platón, maestro del maestro Alejandro Magno. Las pocas veces que me toca hablar de filosofía, recordando mis años, mis 4 años de filosofía. La influencia de Alexis Medina sobre la OISOE era tanta que ahí no se movía absolutamente nada sin que él no lo ordenara. Ese era el pulpo. Y yo me pregunto y le pregunto, señoría, si Alexis Medina Sánchez tenía tanto poder en la OISOE, ¿qué hacía ese hormiguero de empresarios del más alto nivel que vi yo en OISOE una y otra vez, las veces que me convocaba el ingeniero para darle una consulta? O las veces que la doctora Lina de la Cruz, ahora testigo del Ministerio Público, extrañamente, una persona querida por mí, que la conocía ahí, no la conocía, que ahora la traen como testigo para demostrar el entramado, el concurso delictivo organizado por Francisco Pagán Rodríguez, la asociación delincuencial organizada junto con Aquiles Christopher para beneficiar a Alexis Medina Sánchez. Y todos esos que, al igual que Alexis, nunca lo vi personalmente, nunca lo vi, no lo conocía,
Lo conocí hace 2 semanas, el viernes antes de su arresto. Nunca lo había visto. En fotos que salían por el periódico, que de manera legítima alguna investigadora hizo amañadamente, es periodista, respeto su trabajo, pero no es abogada, ni conoce las intríngulis del Estado, ni conoce lo que yo estoy exponiendo aquí. Hay que perdonarla y a su equipo. Una persona queridísima por mí, apreciada, como es Nuria Piera. Pero Nuria no veía ni fue nunca al hormiguero de OISOE, que no cabían dentro sino afuera. Usted veía todos los días en la acera de la OISOE cantidades de ingenieros, pero ¿de qué nivel? Haciendo fila para esperar a ver a ese señor que recibía a todo el mundo, los de arriba y los de abajo, sin excepción, que me tocó esperar horas cuando me llamaba usted, hasta una falta de respeto al tiempo de uno, a los que cobramos por hora. Pero lo hacía con amor, con entrega, porque lo merecía. Porque cuando me llamó, me dijo exactamente lo que dijo aquí. ¿Qué debo yo hacer para organizar esto que el presidente me dio el mandato? Digo, si el presidente le dio el mandato de organizar, usted sabe mi criterio y es la única condición que le pongo. Cierre esa oficina, porque ese criterio mío no es el de ahora, ni el que él tenía, ni el que el presidente finalmente tuvo. Lo expuse desde la década de los 90, lo escribí, siendo director de Finjus también, en todos los espacios que he podido hablar. He dicho que eso es una duplicación de funciones y tengo que ser coherente. Y ese señor que está ahí preparó la OISOE, comenzó a prepararla para cerrarla. Y le digo, denme una demostración de eso. Habló con el presidente y el presidente inmediatamente transfirió todas las escuelas, al ministerio donde tienen que estar, al Ministerio de Obras Públicas. Solamente quedaron, por una cuestión operativa y técnica, aquellas escuelas que tenían ya un avance de más de un 80%, de un 90%, un 85%. Esos datos, esta ala izquierda, esta ala sofista del Ministerio Público, los buscó, vio la consultoría que establecía incluso los tiempos, las manifestaciones de cierre. Y usted sabía, ellos investigaron que ahí se hizo auditoría financiera, auditoría legal y técnica para el cierre. Ellos la buscaron. ¿Por qué se le deducen a todos esos contratistas más de 20.000 millones? Porque se estaba preparando para el cierre. ¿Para qué? Para que la institución tuviera un estado financiero que nunca ha tenido, para que se contabilizaran las operaciones reales. Usted sabe lo que encontró ese señor, ubicaciones ya hechas, firmadas y puestas para pago, de años atrás, y todas fueron evaluadas, revisadas, y eso fue lo que permitió la descubicación. Usted que es ingeniero lo entiende, y los ingenieros que nos ven por cualquier forma, por cualquier medio, las redes, la televisión, la radio, los que nos escuchan por las ondas hercianas, usted que es locutor también, tengo que hablar de ondas hercianas, tengo que lucírmela. Usted que es locutor también, profesional, sabe lo que estoy diciendo. Producto de esas descubicaciones, es decir, tomar una cubicación hecha, reconocida, firmada, sellada, y tener el temple, el valor, ese, el que concertó para esquilmar al Estado Dominicano. Ese lo hizo. Si usted era acreedor de OISOE por 1.500 millones de pesos, resulta que su cubicación final es de nada o le debe 50 millones al Estado Dominicano. Ahí están las pruebas. Eso lo hizo ese señor que está ahí atrás, con el apoyo de ese señor. Sigo. Se pagaron anticipos por encima del 20%. Tengo que reconocer, señoría, humildemente,
que fui de los promotores desde finales de los 90 y participé en las redacciones iniciales y del equipo conformado para redactar, entre otras normas, la Ley de Contratación Pública, la Ley 340-06. Dice el Ministerio Público que hubo anticipos, pagos de anticipos por encima del 20% y que por tanto se trata de una violación a la Ley de Compras para beneficiar a las empresas de Alexis Medina Sánchez. Sin embargo, la ley no establece un límite para los avances a los contratistas. El reglamento es que el artículo 65.2 establece y tiene consecuencias de naturaleza disciplinaria para estos casos. Pero además, las disposiciones del reglamento, y esto es importante, señoría, dispuesto en el decreto 543-12, indican dos cuestiones fundamentales. Entregar el 20% al momento de la suscripción del contrato, cuando se trate de ¿quiénes? Magistrados, de las MIPYMES. Óigase bien, país, óigase bien los que están aquí, de las MIPYMES. Artículo 8 del reglamento, señoría, para sus anotaciones. Y la prohibición de entregar a estas más del 20% de avance en cualquier circunstancia, 108 del reglamento. De ahí que si no se trata de una MIPYME, ¿dónde está la limitación? Conduces antedatados del Hospital Francisco González. Yo tengo que reconocer que el Estado es un monstruo tan grande que muchas veces ni se corresponde con el tamaño del país. Pero lamentablemente la estructura del Estado tiene que ser completa, aunque sea un país pequeño, para cuidar, resguardar los fondos públicos. Y resulta que cuántas veces en cualquier institución del Estado, ante una urgencia, cuando hay un hospital que se va a inaugurar en 15 días y no están los equipos porque falló el suplidor o porque hubo una imprevisión, la imprevisión no es positiva, no es producto del caso fortuito fuerza mayor solamente. La imprevisión, la falta de previsión del cuerpo, del órgano, errare humanum est. ¿Son perfectos los administradores, los ministros? No. Se le olvidó, se le pasó. Pero yo le voy a decir una cosa, señoría. Sépalo hoy. Cuando el Ministerio Público busque, con la obligación que tiene de buscarlo todo en el universo probatorio, que no lo ha hecho ni lo va a hacer, porque anunció ya que esto es una matanza. Guillotán le va a quedar chiquito. Joseph Guillotán, el médico diputado francés que ideó y fabricó aquel artefacto mecánico que permitía el degüello de los que eran condenados a muerte. Bien, doctor, ¿por qué usted cree que el juez debe desoír la solicitud del Ministerio Público de que le imponga prisión preventiva a su defendido? Déjeme terminar con dos de las imputaciones que usted mencionó en los números que están ahí, dos, para luego pasar a la calificación jurídica a Tiago Marrero y luego yo simplemente terminar, para pasar entonces para los presupuestos. Dos elementos. Yo lo que quiero es que usted recuerde que también usted va a defender a Alexis. Sí, pero ¿qué tiempo tengo, señoría? No. Deme tiempo. No, quiero que el sepa Ministerio Público tuvo tiempo en cantidad para el caso
Usted lo sabe. Yo no le estoy quitando tiempo, le estoy diciendo que usted también va a defender y lo más seguro que él quiere que también usted le tire su discursito. Cada una. Bien. Claro, cada una. Entonces, porque Mire, ya van a ser las 11 de la noche. Y vamos a terminar si nos permite, usted puede estar seguro que en media hora terminamos entre una cosa y la otra. Doctor, vamos a darle 20 minutos. Bien, reconocimiento de deudas. Primero, los conduces adelantados del Hospital Francisco González. Lo que quería decir es que ante una urgencia, un ministro, un director, mire, hay una improvisión, despácheme Domedical los equipos y luego cóbreme, porque tengo su urgencia. ¿Qué hay que hacer? Confiar en el director. Se entregan los equipos y se documenta luego todo lo que se hizo, tan sencillo como eso. Reconocimiento de deudas por equipamiento de hospitales Antonio Yapur y Alejandro Cabral sin soporte. Se trató de equipamientos que por las urgencias del momento fueron solicitadas para cumplir con el cronograma correspondiente, que pudieron constatar a posteriori hubo una entrega efectiva de los equipos. Enriquecimiento ilícito de Francisco Pagán, quien estaba quebrado antes de la posición. Guay. Mire, señoría, antes de todo, usted tiene ahí, como parte de las pruebas nuestras, las urgencias que eran identificadas. Usted sabe por quién, no era por ese señor que está ahí. Usted sabe qué le mandó, y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 cartas del CNS diciéndole al ingeniero Pagán lo siguiente: solicitamos la intervención de la oficina de la OISOE a los fines de que esa entidad, en el marco del acuerdo interinstitucional firmado el 8 de octubre entre el Ministerio de Salud, etcétera, y el Servicio Nacional de Salud, asuma el equipamiento de los hospitales Municipal de Pedro Céspedes Constanza, Hospital Provincial Antonio Yapur, EDET de Nagua, Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal. El Servicio Nacional de Salud, óigase bien, entiende pertinente que la Dirección General de OISOE se encuentre con la experiencia del lugar para ejecutar los equipamientos según su cartera de servicios a la mayor brevedad posible. Hay cartas aquí que usted va a ver que la inauguración va a ser el 4 de abril y la carta es del 22 de marzo. Es decir, a 15 días. Usted va a ver carta del 26 de enero, igual, para inauguración pronta, y carta del 10 de mayo del 18 en igual situación. Pero hay más, señoría. En relación con el lavado de activos de Pagán y de que estaba quebrado, usted sabe, bueno, sépalo, yo tengo oficinas en la Torre Caney, tiene mi firma. En la Torre Caney no, en la Torre Sarasota Center. Desde que esa obra estaba gris, yo compré, quería incluso un piso completo y era el piso 9. ¿Usted sabe de quién era el piso 9? Del ingeniero Francisco Pagán, que yo tenía más de 25 años que no veía. Lo conocí en Santiago, cuando me iniciaba en las lides judiciales, en las lides del derecho. ¿Usted sabe cuánto dio Francisco Pagán hace ya unos años? Mucho antes, 8 años antes, 7 años antes de ejercer la función de director de OISOE. $310,000, y eso costaba más de $500,000. ¿Usted sabe cuánto le devolvieron? Porque por los problemas que surgieron con una finca de limones modernísimo para exportación que tenía, perdió, por una enfermedad que se le metió al limón, perdió la finca y perdió la casa. Y usted sabe qué hizo, fue donde el ingeniero Félix Cuevas, uno de los hombres más serios que he conocido también de la construcción, constructor de esa obra, y le pidió: tengo este problema, necesito
tener unos recursos en la mano. ¿Y usted sabe cuánto le devolvieron? No 310.000 que había adelantado, $450.000. Usted tiene la prueba. $410.000 le devolvieron. $425.000. Ese insolvente, el que dio $450.000 por el apartamento donde vive, no en otro, que pertenece a Máximo Suárez Baba, con pruebas. Con pruebas. Yo fui incluso abogado de ese señor que visitó mis oficinas de Moca hace tiempo por una litis precisamente sobre ese apartamento. Y él fue que me pagó. Por lo tanto, señoría, cuando el Ministerio Público habla de que tuvo enriquecimiento ilícito para ponerle cerca, usted va a ver ahí pruebas de los contratos que estuvo hasta el año 2015 incluso, de ingresos importantes. Cuando se salió de la institución, ¿usted sabe cuánto le entregaron solamente la AFP? 1.478.000 pesos. Y usted encontrará otros elementos también que indican claramente que no se trata de un desarrapado. Una persona que trabajó para organismos internacionales, que duró 5 años en Brasil, especializándose, que duró varios años en México haciendo lo mismo, especializándose. Aquí no hay 2 ingenieros hidráulicos que sepan más de agua que él. Entonces, ese es el ingeniero Pagán. En ese sentido, paso las palabras a Tiago Marrero para la parte de la calificación jurídica, la parte que tiene que ver con el peligro de fuga, la presentación de los presupuestos y las conclusiones. Muy bien, señoría, buenas noches. Yo voy a ser breve, y le prometo ser breve. Evidentemente breve dentro de lo que es la magnitud del caso, pero yo sé que estamos cansados porque estamos aquí. Yo lo que le pido es solidaridad Totalmente. con sus compañeros. Así es, señoría, así es, y lo vamos a hacer. Y de hecho, fíjese, yo desde esta mañana, tarde, digamos, sobre todo la tarde cuando tuvimos la primera intervención aquí, yo me quedé reflexionando sobre lo que vino posteriormente y lo que usted habló de lo aleccionador que es este proceso, digamos así, de la pedagogía de este proceso. Y ciertamente, señoría, una de las cuestiones que más me llamó la atención que usted dijo, para poder yo entrar en materia, es que usted señaló que aquí estamos en una audiencia solemne, estamos en una audiencia donde vamos a discutir, como yo le decía en su primer momento, sobre la medida de coerción, sobre el artículo 227 y cada uno de esos numerales que tienen que darse juntos, como usted muy bien lo dice en su libro, para que haya lugar a cualquiera de las medidas, no una de las que pidió el Ministerio Público, cualquiera de las medidas. Y eso es cierto, señoría. Esa es la parte que aquí tenemos que venir a discutir. Y yo le digo esta introducción porque lo que es del juicio, lo que es de la solicitud de medida de coerción, es de esta zona. Lo demás, lo que tiene que ver con Ciudad Gótica en Santo Domingo, lo de ser superhéroes, todo eso se tiene que dejar allá afuera. Y aquí vamos a venir a discutir con la verdad y con el presupuesto del lugar. Y una de las cuestiones más importantes, y es que aquí ha venido, desde el primer momento que el Ministerio Público tomó la palabra, incluso hasta recientemente, hay varios verbos, jurídicamente hablando, que son sumamente importantes y que necesariamente tenían que encontrar en cada una de las conductas que señala el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción su correspondencia. Y hay 2 verbos muy importantes, señoría: sustraer y distraer. Y además de eso le voy a añadir uno de ñapa. Drenar, o sea, aquí hablamos de drenar la salca del Estado, hablamos de sustraer dinero del Estado, hablamos de distraer dinero del Estado. Sin embargo, su señoría, y yo no quiero meterme de lleno en lo que serían las definiciones de esas 2 palabras jurídicas que usted se las sabe, y que el pueblo también lo puede saber, porque aquí hay que ser sincero, aunque hay una cosa allá que afuera, la gente está siguiendo esto. Sustraer es mover algo de un lugar a otro, y distraer es desviar. Entonces, señoría, yo quisiera, y para comenzar aquí con la parte jurídica, que es lo que me corresponde, porque el artículo 227 habla de infracción, de un hecho punible, es decir, de un tipo penal. Y por eso me toca a mí hablar primero sobre la calificación jurídica. Fíjese, yo quiero que usted busque, señoría, en esa solicitud de medida de coerción, que es lo que a nosotros nos atañe,
dónde, cómo y cuándo el ingeniero Pagán sustrajo al fondo del Estado. ¿Cómo distrajo fondo del Estado? ¿Y hacia dónde? Porque si hay una distracción, ¿hacia dónde? Y eso es muy importante porque eso no aparece en la solicitud de medida de coerción. Eso lo aparece aquí en el discurso, que no era para esta sala, sino para Ciudad Gótica, que está allá afuera. Entonces, fíjese lo siguiente, señoría. Lo primero que le imputan a Pagán es la coalición de funcionarios. Señoría, los elementos constitutivos, que no lo voy a mencionar, señalan lo primero, que es la unión de varios funcionarios, y usted lo sabe, para violar las leyes, violar las normas, las reglas. Y hay un tema, yo recuerdo que la magistrada Jenny en un momento hablaba de que, bueno, que esto no es derecho administrativo, que es una cosa por un lado, pero el Ministerio Público se rige por el principio de legalidad. Y la legalidad en sí, como principio, si lo hablamos todavía más, hablamos del principio de juridicidad, habla de que para todos los procedimientos, para todo lo que nos atañe en el tráfico jurídico, son atiendes de todas las normas. Y una de ellas que parece que el Ministerio Público no ha observado antes de imputar algo como lo es la coalición de funcionarios, es la ley 107.13, que habla sobre la relación del Estado con la persona, ¿verdad? La relación de la persona con el Estado y de procedimiento administrativo. En el artículo 10, señoría, habla de la presunción de validez de los actos administrativos. Al ingeniero Pagán le imputan, en virtud de resoluciones que dictó, dicen que son fraudulentas, pero no hay, señoría, como dice la ley, en el artículo 10, la ley 107.13, no hay una sola decisión judicial, no hay un solo acto administrativo que diga que eso es falso, que eso es inválido, que haya sido impugnado, no hay un solo. Entonces, en virtud justamente del principio de presunción de validez de las normas, evidentemente que no podemos comenzar a hablar aquí de que se han roto reglas, de que se han unido varios funcionarios para lo que es violentar las normas jurídicas como aduce el tipo. Una segunda cuestión importante es que aquí, como usted podrá verificar en la glosa que le vamos a depositar en un rato, Aquiles Christopher, que es el director, o que era el director de fiscalizaciones de Gloxoe, cumplió con su función, que era fiscalizar. Eso no es romper las reglas. Fiscalizar y decir si estaba ubicado debidamente una obra o no. Y usted verá ahí en los informes que le vamos a depositar, uno de los informes que hizo. Ahora, como muy bien mencionó el licenciado Salcedo, ¿quiénes son los que de verdad están, en ese sentido, violentando las normas del debido proceso? El Ministerio Público, porque es muy bueno hacer un informe, ir a un hospital, hacer un levantamiento, después que se han entregado los equipos. Un año y medio después, un año después, 7 meses después que los equipos fueron entregados y que están en posesión del CNS. ¿Y qué sabemos nosotros que pasó ahí? Es muy bueno hacer un informe así, excelente. Tenían que llamar. El Ministerio Público interrogó en 4 ocasiones, ¿verdad? 4 ocasiones fue que le interrogaron, ingeniero. En 5 ocasiones interrogaron al ingeniero Pagán. ¿Y en qué momento le dijeron, pero vamos, acompáñenos a Moca, a ese levantamiento? No lo hicieron, señoría. Solamente para dejar eso en el aura. Falsedad en escritura. Yo honestamente tengo un serio problema cada vez que veo este tipo de imputaciones de parte del Ministerio Público. Porque no sé si es que entienden que falsear implica simplemente decir lo que ellos no están de acuerdo con el documento. Y luego, la falsedad en escritura pública es un tipo especial, señoría, que la pueden cometer determinados agentes. Y eso no lo digo yo. Y usted me excusa, yo realmente soy nuevo en esto, digamos, ¿verdad? Tengo pocos años de experiencia. Yo tengo que leer, aprender, tirar para la izquierda, para la derecha. Pero mire, Pedro Rosell, en esa obra que realmente yo creo que casi no aparece, porque es de la oficina del licenciado Salcedo, Crímenes y Delitos contra la Cosa Pública. Creo que es el único que ha escrito como que un manual solamente de esto. Él dice, fíjese, en la página 84, déjame buscarla, con relación a lo que es la falsedad en escritura, señala claramente, para que se pueda configurar, y eso es algo muy importante que tiene que tomar en cuenta, es necesario verificar la calidad de la gente. Y dice,
¿Quiénes son esos agentes que pueden falsear un documento? Según el 145 y 146. Por particular, esos funcionarios públicos, en ocasión de sus funciones o de acto de su ministerio, es el ingeniero Pagán, notario, es alguacil. Por solo mencionar dos de los funcionarios que pudieran alterar materialmente o intelectualmente un documento que no señala en el cuerpo de la solicitud de medida de coerción. Porque ¿qué es lo que pasa aquí, señoría? Es que en esa solicitud de medida de coerción ellos pusieron ahí todos los tipos penales que ellos entendían, sin una subsunción mínima, para abultar, para hacer más grande el expediente, para decir a la prensa y a decirle a la gente que ese señor falseó. ¿Pero falseó el qué? ¿Dónde hubo la alteración? Dice también este señor, Pedro Rosell, que es así, que la falsedad, su señoría, es un delito de propia mano, con lo cual la alteración de la verdad tiene que venir de una falsedad de un documento, es decir, de una transfiguración del documento, de una alteración del documento. Y ellos no lo señalan, pero lo imputan. Con lo cual, señoría, evidentemente que ya hemos hablado de dos tipos penales que vemos que no se concurren con la solicitud de medida de coerción. Y eso es muy importante porque tiene que haber una infracción. Usted sabe, doctor, Sí. porque yo quisiera que usted me hablara de los arraigos. Mire, una de las obligaciones del juez, aún usted no lo invoque, es la determinación de si la conducta que se le atribuya a un imputado constituye un tipo penal o no, si está penalmente reprochada por la ley. Es decir, que no se preocupe tanto por eso, porque el juez está obligado a examinar eso. Entonces yo lo que quiero es que usted me hable de los arraigos del imputado, porque todo eso yo le garantizo a usted que el juez tiene que examinarlo de manera obligatoria. Claro, sí, en virtud del principio iura non mi curia. Sí, eso lo sabemos, señoría, pero hay una cosa que, fíjese lo que pasa. ¿Qué dice el Ministerio Público aquí? Y por eso se lo voy a decir, porque usted tiene que evaluarlo. Lo que usted evaluará, señoría, está en la solicitud de medida de coerción. Ahora, ¿qué hizo el Ministerio Público aquí hoy, ahora, cuando vino a hablar sobre el ingeniero Pagán? Habló de sobornos. Y yo quisiera, señoría, que ese soborno que ella dijo que sucedió, primero porque nos está causando un estado de indefensión. Claro, aquí el estado de indefensión. Pero ese soborno no puede ser tomado en cuenta, porque usted lo verá con los hechos que va a verificar. Ahora, déjeme terminar solamente con dos tipos penales que son indispensables, que yo tengo que decirlo aquí. Obligado. No voy a hablar aquí del desfalco, porque usted sabe que el desfalco, y lo digo rápidamente, es el abuso de confianza de los funcionarios. Porque ya yo dije que como adelanté, ¿verdad? Yo dije claramente que no hay una sola relación fáctica del ingeniero Pagán sustrayendo o distrayendo fondos públicos. Ahora, yo tengo que hablar de dos tipos penales obligatoriamente, señoría. Yo tengo que hablar del enriquecimiento ilícito, gracias por corregirme ahí, y de la estafa, señoría. Mire, por mi corta experiencia en estos casos, yo he aprendido que aparentemente y haciendo referencia al enriquecimiento ilícito, señoría, que aparentemente para el Ministerio Público, la mujer dominicana, como esposa de los funcionarios, por ejemplo, no trabaja, no son mujeres independientes, no son exitosas, no pueden colaborar con el hogar. Porque resulta, señoría, y usted lo verá en los documentos que se le va a depositar, que el ingeniero Pagán está casado con la señora Susana García Ducos, que es ingeniera, y le va muy bien. Usted lo verá en los documentos. La cantidad de impuestos que esa señora ha pagado anualmente, que puede justificar con sus actividades el patrimonio que tiene. Y lo peor de todo es que el ingeniero Pagán está casado por comunidad de bienes, pero parece, señoría, que para el Ministerio Público las mujeres no han llegado ni siquiera a la segunda ola del feminismo. Entonces, es una cosa increíble. Pasa siempre. Solamente quería hacer esa referencia con relación al enriquecimiento ilícito, porque ya
el licenciado Salcedo ha dicho claramente cómo está justificado el patrimonio del ingeniero Pagán. Sin embargo, con la estafa, señoría, yo siempre he dicho que la estafa es uno de los delitos más difíciles y hay una cuestión muy importante. ¿La estafa es excluyente de un funcionario público? Se excluye por la especialidad del desfalco, de la concusión, de la coalición de funcionarios. No puede haber, o sea, es excluyente, eso por ahí, comenzando por ahí, con lo cual esa gravedad que dice el Ministerio Público que hay, no es tal. Pero además de eso, señoría, vuelvo y repito, ¿cuáles son las calidades supuestas? ¿Cuáles son los nombres falsos? ¿Cuáles son esas maniobras fraudulentas que hizo el ingeniero Pagán? Pero peor ahí, ¿dónde está, señoría, la sustracción, la estafa de capitales? ¿A qué bolsillo llegó? Eso es básico. Vuelvo y repito, porque yo sé que el Ministerio Público cuando venga a ripostar va a venir Doctor, aquí. el Ministerio Público no va a ripostar ya. Yo lo que quiero es que usted me dé los presupuestos. Ah, sí, o sea, si no va a ripostar, y por favor. concluya, porque ya no va a, aunque quiera, no lo voy a dejar. Excelente, entonces. Mejor que no riposten. Fíjese, señoría. Vamos entonces a hablar de los presupuestos, pero antes de, señoría, yo quisiera, en un segundo. Yo no tengo que extenderme con ustedes, señoría, sobre todo lo que es el peligro de fuga, la proporcionalidad que amerita este caso. Ahora, si yo quiero hacer referencia, señoría, a que tenemos que acostumbrarnos ya a que hayan procesos penales donde se comience, como dice el Código Penal cuando habla el Código Procesal Penal cuando habla de la medida de coerción, que habla de que el Ministerio Público solicita y el juez cita. Yo quisiera ver un día una solicitud de medida de coerción de esa naturaleza. Tenemos que comenzar a acostumbrarnos al principio de libertad como regla del proceso penal. Y por eso, señoría, basándome ya justamente y saltándome, digamos, una parte importante de la exposición, voy a pasar directamente a los presupuestos, señoría. Haciendo alusión a que reconozco y sé que por su libro sobre las medidas de coerción, habla claramente primero de la cantidad de presos preventivos que hay en las cárceles. Usted ha dicho que no pasa del 60%, que no ha podido bajar del 60%. Eso lo dijo usted en su libro. Y segundo, habla usted del principio de proporcionalidad. Y eso es muy importante que lo tome en cuenta a raíz de lo que le ha pedido el Ministerio Público, sobre todo por los siguientes presupuestos. Que, por cierto, fueron depositados vía servicio judicial. No sé si lo tiene la Secretaría ya. ¿Lo tiene? Muy bien. Vamos a iniciar, señoría, con los presupuestos que depositamos en bloque, los presupuestos que identifican a Francisco Pagán y demuestran, además de todo ello, que no tiene antecedentes penales. Son muy importantes, no tiene ningún tipo de antecedente penal. Tiene familia, suficiente arraigo familiar, señoría. Aquí estamos depositando las actas de nacimiento de sus 4 hijos, su acta de matrimonio con su esposa actual, la cédula de identidad de cada uno de ellos, y aquí están depositando cada uno de ellas. Bien. Hasta el final. También, su señoría, dentro de lo que es la garantía moral, estamos depositando varias garantías y declaraciones juradas que dan diversas personas. Primero, que dicen que conocen de hace mucho tiempo a Francisco Pagán, que lo reconoce como una persona seria, responsable, y que dan fe de que no se va a sustraer del proceso. Pero también, además de eso, tenemos varias declaraciones juradas donde se pone en garantía tanto bienes inmuebles como vehículos. Gracias, licenciado. Hay un asunto, y
Pero yo voy al final sobre eso. También estamos depositando, señoría, porque lo que pasa es que nosotros depositamos 92 presupuestos. Todos los presupuestos que demuestran del domicilio donde vive el ingeniero Francisco Pagán, que es en la calle José Andrés Aybar Castellanos, número 114, casi esquina Alma Mater, en el edificio Alco Paradiso. Ahí vive, en el apartamento 6B, el ingeniero Pagán con su familia, que ya le enseñé los presupuestos. Luego, señoría, y esto es muy importante, estamos procediendo también a depositarle los presupuestos que demuestran la solvencia económica del ingeniero Pagán. Y justamente, aprovechando este momento, es muy importante hacer con relación al enriquecimiento ilícito. Mire, el Ministerio Público dijo que el ingeniero Pagán tiene carro de lujos, que no puede justificarlo. Sin embargo, bastaba con que vieran la declaración jurada del ingeniero Pagán para que se dieran cuenta de que esos carros de lujos, que no son todo lo que dice la solicitud de media coerción, que son 3 nada más, un Audi, una BMW, una Volvo, no hay ningún Mercedes-Benz, como dijo aquí la magistrada Sureli, no hay nada de eso, son esos 3, los 3 son con préstamo bancario, y eso está en la declaración jurada, señoría, del ingeniero Pagán, bastaba con que el Ministerio Público lo hiciera. Doctor, estamos depositando, hágame llegar los presupuestos y por favor concluya con relación a la medida cautelar. No he terminado. Hágame llegar los presupuestos y por favor concluya con relación a la medida cautelar. Faltan 2 bloques de presupuesto, porque esos son los de solvencia económica. Sí, pero hágamelo llegar y concluya con relación a la medida cautelar. Ya mire, yo ponderaré todo esos presupuestos y yo lo que quiero que usted diga si quiere que lo suelte, si quiere que lo dejen preso. Hay un asunto muy particular, señoría, y es el tema de salud. Bueno. El tema de la salud del ingeniero Pagán, señoría. Y además el tema de la salud con el COVID-19, señoría. O sea, aquí el Ministerio Público vino a tratar de decir como que se está mintiendo con relación a la salud. COVID. No le ha dado COVID por suerte, porque si le da COVID él está en súper riesgo. Sí. Súper riesgo. Mire, él es hipertenso, tiene diabetes, le hicieron un stent. Eso está documentado aquí, le hicieron un stent. Bien, deposíteme ese documento. Tiene mala capacidad pulmonar, no puede respirar bien. Si le da el COVID a ese señor en la cárcel, se acaba el proceso y lamentablemente yo creo que se acaba así. No le va a dar, doctor. Entonces, no le va a dar, esperemos que no, señoría. Ni en la cárcel, ni en su casa, ni en ningún sitio le va a dar. Esperamos que no, señoría, pero expuesto evidentemente será más. Finalmente, señoría, hay una cosa que sí queremos resaltar y es que la conducta del imputado, dice el Código Procesal Penal, es muy importante que se tome en cuenta. Desde el primer momento que el ingeniero Pagán fue llamado por el PEPCA, el primero que se puso a la orden para depositar documentos fue Francisco Pagán. Y nosotros estamos depositando, su señoría, cada uno de los depósitos de documentos que hizo Francisco Pagán y que se hubiese honrado incluso detalles que dieron en la solicitud de medida de coerción al PEPCA durante las entrevistas que tuvo con la magistrada Jenny Berenice y con Wilson Camacho. ¿Qué edad Señoría, tiene en usted, ese sentido, ingeniero, ¿qué edad tiene usted? ¿Perdón? Ingeniero, ¿qué edad tiene usted? ¿Cuánto? 74 años. ¿Y cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántos hijos tiene? Bien. 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 Doctor, por favor, concluya. Sí, señoría. Por último, le estoy dejando un libro muy importante, un libro de Francisco Javier Pagán, persona que es mencionada varias veces en las pruebas y en los relatos circunstanciados del Ministerio Público, que es hijo de Francisco Pagán, que escribió este librito muy interesante que se llama Al borde del abismo, una reflexión, digamos, para un joven de 21 años, como tenía y escribió este libro, que es bastante profunda y señala claramente la sensibilidad social que tiene este muchacho con relación a nuestro país y los niños que están en las calles. Es algo muy importante que es resaltar que FP Global, que menciona el Ministerio Público, señoría, es una compañía de Francisco Javier Pagán y de Paola Pagán, los hijos menores de Francisco Pagán Rodríguez,
que fue constituida para la distribución de este libro. Bien, gracias, doctor. Gracias. Sí, entonces, concluya, para concluya, concluir. por favor. Sí. Concluya, por favor. Dígame, yo quiero Sí, señoría. que lo pongan en libertad, quiero que le den una fianza. Eso es lo que yo quiero que Gracias, usted me diga. señoría. Con mucho gusto yo le voy a concluir y disculpe la demora. Lo que pasa es Sí. que usted sabe que este caso, ¿verdad? Entonces, primero, de manera principal, vamos a solicitar que sea rechazada en todas sus partes la solicitud de medida de coerción solicitada por el PEPCA en contra del ingeniero Francisco Pagán Rodríguez, porque no concurren, y eso es lo que le quería explicar, ninguno de los elementos que dice el artículo 227 del Código Penal, y en consecuencia que se ordene la libertad pura y simple del ingeniero Francisco Pagán Rodríguez, ordenando su salida inmediata de este salón de audiencia, señoría. Número 1, rechazar, en caso de, aunque no nos gusta tampoco hacer pedimento subsidiario, en caso de que este tribunal decida que haya que imponer alguna medida de coerción en virtud del principio de proporcionalidad, que lo conoce muy bien el magistrado, que tenga bien imponer, segundo, la medida consistente en una visita periódica ante la autoridad que el juez designe. Más subsidiariamente aún, si en caso de que se rechace lo anterior, que tenga entonces a bien imponerle la medida de prohibición de salida del país sin la autorización judicial correspondiente. Y en tercer lugar, en caso todavía más subsidiariamente, en caso de que no tome en cuenta lo anterior, que se le imponga entonces una medida de coerción de una garantía económica con compañías de fianzas judiciales, señoría. Le paso todo esto por allá, señor. Bien, gracias. Vamos a tomar 5 minutos de receso y entonces vendremos con Juan Alexis Medina.